El tema de esta clase es trauma craneoencefálico. Recordamos la terminología usada en una tomografía en cuanto a la imagen. Todo lo que nosotros vamos a observar blanco le denominamos hiperdenso, es decir, la sangre en fase aguda, calcificaciones hueso. Todo lo que nosotros observamos negro o gris oscuro es hipodenso, como el edema perilesional, el líquido, la sangre en fase subaguda, en fase crónica, la grasa y el aire. Todo lo que nosotros observamos como un gris neutro, parecido a la sustancia blanca cerebral, le decimos isodenso. De pronto el término isodenso también es para comparar la densidad de una estructura patológica o de una lesión con la densidad de una estructura anatómica normal. Tenemos un algoritmo que si el paciente llega al área de emergencia con trauma craneoencefálico, ¿ya? Si llega asintomático, se le realiza una rayos X de cráneo. Si en la rayos X de cráneo le sale una fractura, entonces se solicita una tomografía porque de pronto debajo de esa fractura podemos nosotros encontrar una hemorragia. Pero si en la rayos X de cráneo no le sale fractura, entonces se irá a la casa bajo vigilancia ambulatoria. Pero si el paciente al área de emergencia llega con sintomatología del trauma craneoencefálico, no se va a perder tiempo en solicitar una rayos X de cráneo, porque hasta que se emita la orden, lo reciba el área de imágenes y desocupen el área de rayos X porque de pronto puede tener otro paciente, vamos a perder tiempo. Entonces solicitamos directamente una tomografía de cerebro simple y con ventana ósea. Depende de lo que encontremos nosotros en la tomografía, el tratamiento será clínico o también quirúrgico. ¿Qué es lo que nosotros podemos o tenemos que esperar cuando nos llegue la tomografía computarizada de cerebro en este paciente con trauma craneoencefálico, ¿no? Entonces tenemos que pensar en esperar hemorragias o llamados también hematomas, dentro de los cuales nosotros tenemos el epidural, el subdural y el hematoma parenquimatoso. También vamos a encontrar hemorragia subaracnoidea en el sistema ventricular, hemorragia subgaleal, la presencia de aire en la cavidad craneal que le conocemos como neumoencéfalo y el edema cerebral. ¿Qué ocurre cuando sucede un trauma craneoencefálico, no? Se va a romper el vaso y se va a verter la sangre hacia el espacio donde está sucediendo en el lugar anatómico la hemorragia. En la sangre nosotros tenemos eritrocitos llamados también glóbulos rojos y dentro de los mismos tenemos nosotros la hemoglobina. El momento que la sangre sale, la hemoglobina está en forma de oximoglobina. Posteriormente pasa el tiempo, las horas, los días, entonces la oximoglobina va cambiando y se va transformando a desoximoglobina, después pasa a metahemoglobina intracelular y después a metahemoglobina extracelular y posteriormente a la lisis, ¿ya? O ruptura del glóbulo rojo, ¿no? Mientras estos procesos cambian de manera interna en el eritrocito, a medida que va pasando el tiempo, también lo hace en la tomografía computarizada. Es decir, no vamos a ver de la misma densidad una hemorragia al inicio, en la fase intermedia o en el estadio intermedio, que al final. Van a ser totalmente distintas porque van a haber cambios o modificaciones internas en la sangre y también van a haber cambios en la adquisición de las imágenes por días. Es por ello que nosotros tenemos 5 estadios en las hemorragias. Tenemos el hiperagudo, el agudo, el subagudo temprano, el subagudo tardío y el crónico, ¿no? Ahí vemos nosotros el tiempo de cada estadio, es un tiempo promedio, ¿ya? En estos 5 estadios, ¿no? Pero estos estadios nosotros los vamos a estudiar mejor en una resonancia magnética porque este examen es más sensible para visualizar estos estadios. En cambio, en tomografía solo vamos a estudiar el estadio agudo, subagudo y crónico, ¿no? Esos 3 estadios vamos a verlos nosotros
en tomografía computarizada de cerebro. Empezamos con los hematomas principales, que es el epidural, el sudural y el parenquimatoso. El nombre de estos hematomas se lo da o lo llevan por el sitio donde está localizada la sangre. En este caso, epidural, en el espacio epidural, el otro en el espacio sudural o de pronto en el lóbulo o en el parénquima cerebral. El comportamiento de estos hematomas en tomografía depende del estadio. Nosotros lo podemos ver hiperdenso, es decir, de color blanco en el estadio agudo, isodenso, es decir, de color gris en estadio subagudo, o hipodenso, es decir, crónico, ¿ya? Es de color negro, ¿no? También vamos a tener nosotros el efecto de masa, porque están ocupando espacio en la cavidad craneal. Los dos signos principales de efecto de masa que podemos encontrar nosotros en una tomografía de cerebro es el colapso o semicolapso del ventrículo lateral adyacente y también el desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia el lado contrario, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros los tres tipos de hematomas principales. Tenemos el hematoma epidural por encima de la dura madre, que es este cordón de color morado, el hematoma sudural por debajo de la dura madre y por encima del aracnoide, que en este caso no la vemos en este esquema, y el hematoma parenquimatoso, que se encuentra en el parénquima cerebral. Veamos el hematoma epidural, ¿no? Que es de origen arterial, porque en este espacio es rico en vascularización arterial. Se localiza por encima de la dura madre, por eso se llama epidural, por encima de la dura madre, y por la parte anatómica se encuentra entonces localizado por debajo del hueso, por debajo de la tabla ósea interna, ¿no? Tiene forma biconvexa porque esta región anatómica va a adoptar esa forma, ¿no? Ya mencionamos el comportamiento, se ve hiperdenso en la fase aguda, isodenso en la fase o estadio subagudo, e hipodenso en el estadio crónico. Ahí nosotros tenemos una imagen biconvexa y sabemos que es un hematoma epidural, porque el hematoma epidural tiene esa forma biconvexa, ¿no? Hay desplazamiento de la estructura de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario y también un colapso del ventrículo lateral adyacente. Ahí tenemos nosotros un estudio tomográfico de un hematoma epidural. Vamos a describir una imagen tomográfica. Tenemos que aprendernos las tres líneas que están ahí de color naranja, es decir, el tipo de examen, la descripción propiamente dicha y la impresión diagnóstica. ¿Bien? Entonces, empezamos a la descripción. Estamos ante una tomografía de cerebro simple, donde observamos y vamos señalando una imagen hiperdensa de forma biconvexa que está localizada en la región temporo-occipital del lado izquierdo y que va a provocar un semicolapso del cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo y un desplazamiento de la línea media interhemisférica y sus estructuras hacia el lado contrario. Entonces, nuestra impresión diagnóstica sería hematoma epidural agudo temporo-occipital izquierdo. Ahí estamos ante otra tomografía del cerebro simple, donde nos encontramos y observamos una imagen biconvexa hiperdensa localizada en la región temporal y también un poco parietal del lado derecho y la señalamos, ¿no? Este es el borde interno del hematoma y tenemos acá el borde externo de este hematoma, ¿no? Que provoca colapso del cuerno frontal del ventrículo lateral derecho y desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia el lado contrario. Entonces, como diagnóstico tenemos un hematoma epidural agudo temporoparietal del lado derecho. Con la misma descripción, ¿no? Encontramos ahí una imagen hiperdensa de forma biconvexa localizada en la región parietal del lado derecho, que es la que nosotros señalamos en este momento,
que desplaza la línea hemisférica hacia el lado contrario y corresponde a un hematoma epidural agudo parietal del lado derecho. En esta tomografía de cerebro simple observamos una imagen en forma biconvexa, ¿ya?, que es isodensa a la sustancia blanca, es decir, es gris, ¿ya? Isodensa a la sustancia blanca, localizada en la región frontoparietal del lado izquierdo. A la vez vemos nosotros otra imagen con las mismas características a la anterior, pero en la región parieto-occipital del mismo lado. Hay colapso del ventrículo lateral y desplazamiento de las estructuras de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. Nos vamos al hematoma subdural, es de origen venoso. Se está localizando subdural debajo de la dura madre y por encima del aracnoide y va a tener la forma de semiluna, ¿ya? El comportamiento es el mismo que el resto de los hematomas. Es hiperdenso, es decir, blanco en la fase aguda, isodenso, es decir, gris en el estadio subagudo, hipodenso, es decir, negro en el estadio crónico. Ahí tenemos nosotros esta imagen en forma de semiluna que corresponde al hematoma subdural, que provoca colapso del ventrículo lateral y desplazamiento de las estructuras de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. Entonces empezamos a la descripción de este estudio por imágenes. En esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos una imagen hiperdensa de forma en semiluna. Todo este vendría a ser la imagen en forma de semiluna hiperdensa, que está localizada en la región frontoparietal del lado derecho, ¿ya?, que provoca un semicolapso del ventrículo lateral derecho y el desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia el lado contrario. La impresión diagnóstica sería hematoma subdural agudo frontoparietal del lado derecho. Para recordar el hematoma subdural, de pronto podemos relacionar la primera letra de la palabra subdural con la primera letra de la forma de semiluna, SS, ¿no?, de manera mnemotécnica, ¿no? Tenemos en esta tomografía de cerebro simple una imagen en forma de semiluna, isodensa a la sustancia blanca del parénquima cerebral porque es gris, localizada esta imagen en la región parietal del lado izquierdo y decimos que corresponde a un hematoma subdural subagudo parietal izquierdo. De la misma manera observamos otra imagen con las mismas características, pero en la región parietal del lado derecho. Aquí en esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos una imagen en forma de semiluna, hipodensa, se ve en negro, es hipodensa, localizada en la región parietal del lado izquierdo. Entonces decimos como impresión diagnóstica que es un hematoma subdural crónico parietal izquierdo. Tenemos también el hematoma parenquimatoso, que tiene forma redondeada y también a veces ovoide y de bordes lobulados. Es el único de los tres hematomas y de todos los hematomas que tiene edema perilesional. El edema perilesional se lo va a ver hipodenso, ¿ya? Es decir, es aquella imagen redondeada hiperdensa, que es el hematoma, que es el sangrado en el parénquima, y está rodeado de una imagen hipodensa, ¿no? Porque el edema perilesional es hipodenso. ¿Por qué se va a formar el edema? Porque hay una citotoxicidad en las células parenquimatosas del cerebro por la contusión que ha sufrido este órgano. Igualmente va a provocar el efecto de masa y al ver nosotros una hemorragia o un hematoma parenquimatoso,
puede tener varios orígenes. Puede ser traumático, puede ser por hipertensión arterial, puede ser un tumor que esté sangrando, una malformación que esté sangrando y otras patologías, ¿no? Pero el principal diagnóstico al ver esta imagen es hematoma parenquimatoso, ¿ya? Entonces, el comportamiento en cuanto a densidad es el mismo, ¿no? Hiperdenso en fase aguda, isodenso en estadio subagudo e hipodenso en estadio crónico. En este esquema, nosotros observamos el hematoma parenquimatoso de forma ovoide, de bordes lobulados, ¿ya? Que está localizado no en el espacio epidural, no en el espacio dural, sino que en el parénquima cerebral. Entonces aquí tenemos nuestro primer estudio, donde observamos el hematoma parenquimatoso. Entonces empezamos a describir, ¿no? Estamos ante una tomografía de cerebro simple, donde observamos una imagen redondeada, hiperdensa, es la que estamos señalando en este momento, de bordes lobulados, y está rodeado por esta hipodensidad que corresponde al edema perilesional, ¿ya? Localizada esta imagen en el lóbulo, ahora sí decimos lóbulo, parietal del lado izquierdo, que provoca colapso del ventrículo lateral izquierdo y también desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario. Nuestra impresión diagnóstica es hematoma parenquimatoso agudo parietal izquierdo. En esta otra tomografía de cerebro simple, observamos una imagen redondeada, hiperdensa, ¿ya? Con una hipodensidad periférica que corresponde al edema perilesional. Y está localizada esta imagen en el óvulo parietal izquierdo. Nuestra impresión diagnóstica es hematoma parenquimatoso agudo parietal izquierdo. Otro hematoma parenquimatoso, pero en el óvulo temporal derecho, como una imagen ovoide de bordes lobulados, rodeado de edema perilesional. Tenemos otro hematoma parenquimatoso, como una imagen redondeada, hiperdensa. Entonces está localizada esta imagen en uno de los tres núcleos de la base, ¿ya? Del cerebro, núcleos basales. Tenemos acá podemos nosotros identificar el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el tálamo. Entonces, la hemorragia está localizada en el núcleo lenticular del lado derecho. Otra hemorragia en los núcleos basales, pero no podemos nosotros individualizar en qué núcleo basal se encuentra, sino que decimos en los núcleos basales del lado izquierdo, ¿no? Está tanto tomando, afectando el núcleo lenticular como parte del tálamo. Entonces tenemos como resumen nuestros tres tipos de hematoma y vamos a identificarlo por la forma que tienen, ¿no? Entonces, es biconvexo, el epidural, en forma de semiluna, el subdural, y de forma ovoide o redondeado, el hematoma parenquimatoso. Entonces, de esa manera nosotros vamos a identificar estos tres tipos principales de hematoma. Continuamos con las otras hemorragias cerebrales, como es la hemorragia subaracnoidea en el sistema ventricular y el hematoma subgaleal. Recordamos que el espacio subaracnoideo es el que está formando los surcos y las fisuras cerebrales, es decir, entre las circunvoluciones cerebrales y entre los lóbulos cerebrales, ¿no? Esto vendría a ser la cisura y estos son los surcos. Recordamos los espacios meningios, epidural, subdural, y aquí tenemos nuestro espacio subaracnoideo, ¿no? Espacio subaracnoideo, todo esto gris, espacio subaracnoideo, por debajo del aracnoide y por encima de la pía madre, y es el que está formando los surcos y las fisuras cerebrales. Aquí vemos en esta tomografía los espacios subaracnoideos basales, estas imágenes lineales ya las vamos a ver pronto, ¿ya? Y también en la parte más cortical de los surcos cerebrales y hacia la periferia, ¿no? Y también interfrontal, ¿no?
que son hipodensos en una tomografía porque están llenos de LCR, ¿no? Entonces, aquí en esta tomografía de cerebro simple, observamos contenido hiperdenso en los espacios subaracnoideos basales. Entonces, como impresión diagnóstica, en la descripción que estamos haciendo en este momento, es hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, aquí tenemos la hemorragia subaracnoidea, pero para poder señalar apropiadamente cuál es la hemorragia subaracnoidea, tenemos que recordar cómo es el espacio subaracnoideo normal a ese nivel de corte, y lo vemos en la imagen pequeña superior a su izquierda. Entonces, el espacio subaracnoideo corresponde a esta imagen lineal muy fina, hipodensa, negra, ¿ya? Que se encuentra entre los lóbulos, ¿no? Cerebrales, ¿no? Y este espacio más amplio, hipodenso, corresponde a la cisterna, ¿ya? Por debajo está la supracelular y también la cisterna supraquiasmática, ¿no? Que es hipodenso. Entonces ya podemos nosotros discernir que esto hiperdenso, esto blanco, corresponde a la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y que tiene un aspecto, una forma de una estrella. Pero recordar no confundir con otra estructura que tiene el mismo aspecto en forma de estrella, que es el polígono de Willis, que también se va a ver hiperdenso porque se le ha inyectado medio de contraste, y el medio de contraste viaja por la luz vascular, ¿no? La diferencia es que las paredes o los bordes del polígono de Willis son bien definidos. En cambio, los bordes de la hemorragia subaracnoidea son mal definidos, ¿ya? Porque es sangre en el espacio subaracnoideo, ¿no? En cambio, el polígono de Willis, por sus paredes vasculares, se definen bien, ¿ya? Esta es la descripción que ya hemos mencionado, ¿ya? Y acá tenemos otra tomografía de cerebro simple, donde encontramos contenido hiperdenso en los espacios subaracnoides a este nivel, ¿no? Entonces, tenemos que recordar a este nivel de corte del cerebro cómo se ven los espacios subaracnoideos, ¿no? Entonces, tenemos aquí el espacio subaracnoideo en la línea media interfrontal, se lo ve hipodenso, se lo ve negro normalmente, pero acá se ve con un contenido hiperdenso. Igualmente, la cisura de silvio derecho, la cisura de silvio del lado izquierdo, que tienen que ser hipodensas, es decir, de color negro. Acá se ven hiperdensa o con un contenido hiperdenso. Igualmente acá la cisterna cuadrigeminal se ve hipodensa, pero acá tiene un contenido hiperdenso que corresponde a la hemorragia subaracnoide. Igualmente, contenido hiperdenso en la cisura de silvio, ¿ya? En el espacio subaracnoideo, en la línea media interfrontal, parte de la cisura de silvio, ¿ya? Hemorragia subaracnoide. Nos vamos a la hemorragia del sistema ventricular. Entonces, ahí nosotros observamos contenido hiperdenso en los ventrículos laterales, ¿no? Pero para nosotros señalar apropiadamente o de manera visual dónde se encuentra la hemorragia en los ventrículos laterales o cuál es, entonces tenemos que recordar la anatomía normal de los ventrículos laterales y lo vamos a ver nosotros hipodenso, ¿no? Porque esto es LCR, ¿no? En cambio acá nosotros vemos un contenido hiperdenso que correspondería a la hemorragia en los ventrículos laterales, ¿ya? Entonces se vendría a corresponder a la descripción que ya hemos hecho. Otra tomografía de cerebro simple, observamos contenido hiperdenso en el ventrículo lateral derecho y en el ventrículo lateral del lado izquierdo. Entonces decimos que es hemorragia en los ventrículos laterales. También llama la atención hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Este contenido hiperdenso en los espacios subaracnoideos. Otra hemorragia en los ventrículos laterales, tanto derecho como izquierdo, por su contenido hiperdenso. Y acá nosotros observamos contenido hiperdenso en el cuarto ventrículo. Entonces es una hemorragia en el cuarto ventrículo. Pero para señalarlo apropiadamente o de manera visual, saber dónde está la hemorragia,
tenemos que recordar que el cuarto ventrículo se encuentra en la fosa posterior, por delante de la protuberancia, perdón, por detrás de la protuberancia y por delante del cerebelo. Esa imagen hipodensa, ¿no?, que observamos aquí en la fosa posterior, ¿no? Esto vendría a corresponder al cuarto ventrículo. Entonces, nos vamos a la tomografía donde tenemos la hemorragia. Entonces, señalamos que tenemos aquí contenido hiperdenso en el cuarto ventrículo, que corresponde a la hemorragia en el cuarto ventrículo. Lo mismo, hemorragia en el cuarto ventrículo, y también aquí tengo un contenido hiperdenso en forma de estrella a nivel de la base del encéfalo, que corresponde a hemorragia subaracnoide. Y nos vamos al hematoma subgaleal en esta tomografía de cerebro simple, donde observamos el engrosamiento e hiperdensidad de los tejidos blandos extracraneales, ¿ya? Ya lo vieron ustedes ahí, que está localizado en la parte anterior de la región parietal del lado derecho. Entonces, esto corresponde al hematoma subgaleal. También podemos encontrarnos con el edema cerebral, ¿ya?, donde nosotros observamos fisiopatológicamente vasodilatación, ¿ya? Entonces, el cerebro vamos a ver aumentado de volumen, ¿ya?, fisiopatológicamente con bastante cantidad de líquido, por eso se llama edema. Y recuerden que el edema es igual a líquido y el líquido es igual a hipodensidad, porque el líquido por tomografía se va a ver hipodenso, ¿ya? Entonces vamos a observar que el parénquima es hipodenso, ¿no? Se lo observa hipodenso. Y como está aumentado el volumen, entonces vamos a ver una pérdida, una mala diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, ¿ya? Va a haber un colapso de los ventrículos laterales, un borramiento de los surcos y cisuras cerebrales, y también va a haber borramiento de las cisternas cerebrales. Entonces, ahí tenemos nosotros una tomografía de cerebro simple. Observamos una hipodensidad difusa en todo el parénquima cerebral. Esta hipodensidad me indica que el cerebro o el parénquima está lleno de líquidos, ¿ya? Hablando desde el punto de vista celular, ¿no? Aquí hay una mala diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Por qué? Porque yo no puedo discernir visualmente cuál es la sustancia gris ni cuál es la sustancia blanca, por la densidad que tiene, por la hipodensidad que tiene, ¿no? ¿Ya? Aunque sabemos que, bueno, aquí tengo la sustancia gris, aquí tengo la sustancia blanca, pero visualmente no puedo discernir y diferenciar entre estas dos sustancias del parénquima cerebral. Por lo tanto, tampoco va a haber surcos ni cisuras cerebrales, están borradas. Cisternas igualmente no se van a ver, están borradas. Y hay colapso de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces, nuestra impresión diagnóstica es edema cerebral. Nos vamos a las fracturas craneales, que nosotros podemos encontrar algunos tipos de fracturas, desde simples. Hay fracturas con fragmentos y hundimiento del fragmento óseo o con desplazamiento de los fragmentos óseos. Puede estar asociados a cuerpos extraños, por lo general metálicos, ¿ya? Y también podemos observar en esta tomografía donde hay fractura la presencia de aire en cavidad craneal, que es el neumoencéfalo. Entonces, en esta tomografía de cerebro, pero con ventana ósea, nosotros observamos alteración de la continuidad, ¿ya?, del hueso parietal, ¿no? Entonces decimos que tenemos fractura parietal bilateral, ¿ya? Igualmente acá hay una fractura parietal izquierda con hundimiento del hueso. Acá observamos la presencia en esta tomografía de cerebro simple de una imagen ovoide, hipodensa, o sea, totalmente oscura, es decir, de color negro, que corresponde al aire. Entonces, esto corresponde a un neumoencéfalo. Igualmente, en esta tomografía de cerebro simple, observamos una imagen redondeada, hipodensa. Este hipodenso, como es negro, entonces es aire, ¿ya? Está localizado en la región frontal del lado derecho, ¿ya? Por lo general, el neumoencéfalo lo vamos a encontrar arriba de la imagen,
sea, de esta imagen, o en la región anterior de la cavidad craneal. ¿Por qué? Porque el paciente está en decúbito dorsal en el momento que se realiza la tomografía y por ende el aire tiende a ascender, ¿no? Tampoco tenemos que confundirnos con otra presencia de aire, otra imagen aérea, ¿ya? Que se encuentra acá en la parte anterior en el hueso frontal, que es el seno frontal. No podemos confundirnos con el neumoencéfalo, porque el aire del seno frontal está inmerso en el hueso, es decir, que está rodeado de hueso. En cambio, el neumoencéfalo está metido en la cavidad craneal. Resumiendo, los hallazgos que nosotros podemos encontrar en un trauma craneoencefálico son los siguientes. El hematoma epidural, y lo señalamos, el hematoma subdural, el hematoma parenquimatoso, la hemorragia ventricular, en este caso en los ventrículos laterales, hemorragia subaracnoidea y el hematoma subgaleano. Entonces, son 6 tipos de hemorragias comunes que nosotros nos podemos encontrar y que podemos nosotros fácilmente identificar. ¿Por qué? Porque cada una de estas hemorragias o estos hematomas tienen sus características propias. No podemos confundirnos un hematoma epidural de un subdural, ni mucho menos de un parenquimatoso. Se distingue por la forma que tienen, ¿ya? Y tampoco podemos confundirnos del resto de hemorragia, porque cada hemorragia tiene características propias de manera visual en la tomografía computarizada del cerebro. También tenemos el edema cerebral, las fracturas del hueso craneal y la presencia de neumoencéfalo, ¿ya? Entonces, cada patología tiene características propias, ¿no? Entonces, con eso nosotros terminamos el tema de trauma craneoencefálico observado por tomografía cerebral o tomografía de cráneo, ¿no?